Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en que vean esta presentación, el día de hoy el Instituto NIF presenta la cuarta sesión del curso virtual de actualización de NIF Pymes versión 2023. Tenemos ya en plataforma a la doctora Nail Ruiz Saavedra de Colombia, contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en contabilidad financiera internacional de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctora Nail, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenos días. El día de hoy vamos a analizar los cambios sustanciales que ocurrieron en la sección 28, en la sección 29, en la sección 30, en la sección 32, en la sección 34 y en la sección 35. Los cambios que surgen por efecto de la nueva versión año 2023. Entonces, inicialmente analizamos cuáles fueron esos párrafos que fueron modificados. Si el texto nuevo, cuál fue el texto nuevo que fue incluido y qué texto se eliminaron. De acuerdo con lo que hemos analizado en nuestro curso de actualización de NIF para pymes, hemos observado que entre los grandes cambios, entre los principales cambios, es la utilización de la guía de medición de valor razonable que lo constituye la sección 12. Sabemos que en la sección 28, beneficios a empleados, nos sirve como guía para distinguir entre las diferentes formas de remuneración que conforman los beneficios a empleados. Por lo tanto, nos indica cuáles son esas reglas de reconocimiento y medición para cada tipo de beneficio. ¿Cuál es el alcance? El alcance de esta sección, como lo dije anteriormente, es el reconocimiento y la medición de los beneficios a empleados. Es decir, cuáles son esos beneficios a los cuales tienen derecho los trabajadores por efecto de su contrato laboral. En la versión año 2015 respecto a la versión 2023 encontramos que los beneficios a corto plazo, beneficios por terminación, beneficios post empleo y otros beneficios a largo para los empleados no sufrieron cambios sustanciales. Sin embargo, recordemos que cuando hablamos de beneficios post empleo, estamos hablando de el beneficio que recibe el empleado después de la terminación o después de la jubilación laboral, es decir, la pensión. Entonces, en este punto vamos a observar cómo la sección 28, versión 2023, nos referencia como guía para la definición de ese valor razonable la sección 12. ¿Cómo lo define la sección 28? Los beneficios a empleados. Son todas las formas de contraprestación, por ejemplo, bonificaciones en efectivo, beneficios de retiro y los seguros médicos privados que una entidad da a un empleado a cambio de los servicios de este. Es decir, ¿qué debemos hacer desde el punto de vista práctico? Desde el punto de vista de el manual de políticas contables de las compañías, verificar si los cambios ocurridos entre la sección 28, año 2015 y 2023 han sufrido algún cambio específico frente a ese reconocimiento. ¿Cómo se debe reconocer los beneficios a empleados? Entonces, indica la norma, la sección 28, lo siguiente. Una entidad reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos tienen derecho como resultados de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el que se informa, como un pasivo y como contrapartida un gasto, a menos que otra sección de esa norma de contabilidad NIF para pymes requiera que el costo reconozca como parte del costo, se reconozca como parte del costo de un activo. También ese es el otro cambio importante, ¿no? Cuando nosotros hablemos
de la norma internacional NIF para pymes, tenemos que referirnos a ella como norma de contabilidad NIF para pymes. Esos beneficios a empleados a corto plazo, la sección 28 los define como beneficios a corto plazo que deben pagarse en un plazo máximo de 12 meses a partir del fin del periodo en el cual los empleados prestan sus servicios. Es decir, la definición de corto plazo y largo plazo. Entonces, cuando nosotros establecemos la política contable de la compañía con base en la sección 28, precisamente eso es lo que tenemos que indagar, verificar. Esos beneficios a los que tienen derecho los empleados están debidamente clasificados en corto y largo plazo. Aquí hay unos ejemplos de beneficios a empleados de corto plazo: salarios, sueldos, aportes a la seguridad social, ausencias cortas en las que el empleado sigue recibiendo pagos, repartición de utilidades y bonificaciones pagaderas dentro de los 12 meses posteriores al cierre del periodo, beneficios no monetarios como seguro médico privado y vehículos suministrados por la empresa. Nos define que son ausencias a corto plazo remuneradas cuando son acumuladas, por ejemplo, las vacaciones anuales pagas o no acumuladas, que son beneficios a los que el empleado tiene derecho, pero que normalmente no puede transferirse para el periodo siguiente. Un ejemplo de ello son las licencias pagadas por enfermedad. ¿Por qué? Porque el trabajador debe disfrutarlas de forma inmediata. También nos habla del reconocimiento de participación en ganancias y planes de incentivos. Entonces, normalmente este tipo de participación en ganancias, bonificaciones, incentivos, es una obligación implícita. ¿Por qué? Porque aun cuando no está en el contrato laboral, el empleador de pronto le ha indicado a sus empleados que le puede estar entregando un incentivo, le puede estar entregando una comisión, una bonificación. Por lo tanto, debemos realizar la causación de este beneficio a empleado. Entonces, ¿qué es una obligación implícita? Una obligación implícita es aquella que se deriva de las actuaciones de la entidad cuando, debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas de la entidad que son de dominio público o a una declaración actual suficientemente específica, la entidad ha puesto de manifiesto ante terceros, en este caso específico sus empleados, sus trabajadores, que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades. Entonces, por ejemplo, por cultura, siempre la compañía al cierre del ejercicio realiza o entrega unas comisiones de acuerdo con los indicadores de cada uno de los empleados, indicadores de desempeño. Entonces, hacen una evaluación de desempeño y de acuerdo al puntaje obtenido le dan una bonificación. Pero eso no está escrito en el contrato. Entonces, ahí es cuando la norma nos dice, es una obligación implícita. ¿Por qué? Porque le genero expectativas ante terceros y es una práctica común de la compañía. Por lo tanto, en este caso, se debe reconocer como un beneficio a empleados, muy probablemente de corto o largo plazo, ya depende pues, de las características de ese beneficio. Aquí este es el punto quizás más importante de la sección 28, beneficios a empleados post-empleo. ¿Cuáles son ese tipo de beneficios a empleados post-empleo? Beneficios por retiro, tales como pensiones, y otros beneficios posteriores al empleo, tales como seguros de vida o beneficios de asistencia médica. Entonces, aquí es cuando tenemos que tener claridad sobre quién asume el riesgo actuarial de una pensión. ¿Qué es el riesgo actuarial? El riesgo actuarial es que la compañía tenga la liquidez suficiente para el pago de las pensiones. Cuando la compañía tiene ese riesgo actuarial, cuando la compañía se ha comprometido con sus empleados y laboralmente, desde el punto de vista de legislación laboral, se le obliga a que la empresa pague, asuma ese riesgo actuarial del reconocimiento de sus empleados cuando van a recibir la pensión. Por lo tanto, la norma que nos indica que hay dos tipos de beneficios a empleados post-empleo.
planes de aportes definidos y planes de beneficios definidos. Aportes definidos es que el riesgo actuarial no lo asume la compañía, lo asume un fondo externo, un fondo de pensión. Por lo tanto, si hay algún problema con la pensión de los empleados, pues ese riesgo actuarial lo tiene que asumir el empleado por haber pues colocado su pensión en el fondo de pensiones, diferente a un plan de beneficios definidos. Un plan de beneficios definidos, el riesgo actuarial lo asume la compañía porque la compañía se ha comprometido con sus empleados al pago de sus pensiones una vez termine su periodo, es decir, cuando inicie su periodo de retiro o jubilación. Beneficios empleados post-empleo, planes de aportes definidos. ¿Qué nos indica la norma? Son planes post-empleo en los cuales el empleador o ambos fijan y hacen los pagos al plan mientras se desempeñan las funciones laborales. Los pagos que posteriormente se hagan al plan a miembros retirados se basan en el tamaño del fondo común, fondo de pensiones. Este representa los aportes que se han hecho al plan y el rendimiento de las inversiones sobre sus activos. El riesgo de que el plan no suministre pagos adecuados a miembros retirados lo asumen los miembros. Es decir, la compañía sí tiene o no tiene a su cargo ese riesgo actuarial. Tiene un plan de aportes definido. ¿Por qué? Porque mensualmente, cuando liquida la nómina, descuenta de sus empleados un porcentaje y ellos como empleadores asumen el otro porcentaje, esos aportes lo que hacen es trasladarlos a ese fondo de pensiones. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de riesgo actuarial. En ese caso específico, pues sencillamente es una causación en el momento en que ocurre el hecho económico. Entonces, a la fecha de cierre mensual, lo que se hace es una causación. Cambios 2015 respecto a 2023, ninguno. Entonces, dice la misma sección 28 que se debe reconocer como un pasivo y con contrapartida a una cuenta de gasto. ¿Qué es un plan de beneficios definidos? ¿Cómo lo define la sección 28? Se define como todos aquellos planes diferentes de los planes de aportes definidos. En estos planes se establece el monto que los miembros retirados van a recibir, donde su retiro por referencia a factores como la extensión del tiempo de servicio y los niveles salariales. Los aportes al plan se hacen con base a una estimación de lo que se va a tener que pagar conforme a él. Claro, por eso nos habla de un riesgo actuarial. Es el cálculo que la empresa debería asumir en el futuro por el pago de la pensión de sus empleados. Por lo tanto, vamos a reconocer, por una parte, un pasivo por beneficios definidos, el cambio neto de ese pasivo durante el periodo, como el costo de sus planes de beneficios definidos durante el periodo. ¿Y qué nos dice la sección 28? ¿Cómo debe medir ese pasivo por beneficios definidos? Lo debe medir al valor presente de sus obligaciones bajo los planes de beneficios definidos en la fecha sobre la que se informa, menos el valor razonable. Entonces, aquí, cuando ustedes estén analizando la sección 28, versión 2023, cuando nos habla de ese valor razonable va a hacer referencia a la sección 12. ¿Por qué? Porque se supone que cuando la empresa tiene un plan de beneficios definidos, debe reconocer no solamente el pasivo del plan, sino también los activos del plan que se utilizarán para el pago de esos pasivos por beneficios definidos. Aquí nos habla de cómo se debe medir ese pasivo por beneficios definidos. Siempre nos va a hacer referencia al valor razonable. Nuevamente tenemos que revisar. ¿Esto qué significa? Significa que en caso de que la compañía tenga a su cargo un plan de beneficios definidos, es decir, que tiene a su cargo la pensión de los empleados, ¿qué debe hacer? Debe verificar lo que tiene en la política contable con base en el año 2015 respecto a estos cambios del año 2023 en lo concerniente a pasivos por beneficios definidos.
Ya vimos que en cuanto a los otros, a la otra clasificación, a las otras categorías de beneficios empleados, pues no tiene mayor impacto. Entonces aquí nos muestra cómo debe realizar esa medición de pasivo por beneficios definidos. Aquí no tenemos cambio frente a la elección de política contable, cuando debemos reconocer estas ganancias o pérdidas actuariales. Entonces nos dice que se debe reconocer a criterio de la compañía de acuerdo a la elección contable en el resultado o como otro resultado integral. La siguiente categoría es beneficios por terminación del contrato. Entonces aquí hubo unos cambios respecto a la definición, pero en esencia lo que nos dice la norma es si tenemos, o en este caso, tenemos la obligación como empleador a entregar una indemnización por terminación del contrato, lo que tenemos que hacer es reconocerlo en los estados financieros. ¿Qué indica la norma? Puesto que los beneficios por terminación no proporcionan a una entidad beneficios económicos futuros, una entidad los reconocerá en resultados como gasto de forma inmediata. Cuando una entidad reconoce beneficios por terminación, habrá de tener en cuenta también los efectos de la reducción de los beneficios por retiro en otros beneficios a empleados. Entonces nos habla la definición de que o cómo se debe reconocer, nos está diciendo que se debe llevar directamente al gasto. Esto es lo concerniente a la sección 28. La sección 29, que vamos a ver a continuación, sí va a tener cambios. ¿Cambios respecto a qué? Respecto a la incorporación de una interpretación para analizar hasta qué punto la compañía debe reconocer un activo por impuesto diferido. Entonces, importantísimo, importantísimo, ¿por qué? Porque en busca el IASBI de alinear la sección 29, impuesto a las ganancias, con la NIC 12 y la interpretación, pues lo que busca es que precisamente en este punto de impuesto a las ganancias no tengamos diferencias como tan sustanciales. Entonces, ¿qué nos dice la sección 29? Vamos a analizarla. Se modifican varios párrafos, se añaden nuevos párrafos. Esos párrafos que son añadidos básicamente es por la interpretación. Lo vimos en nuestra primera sesión sobre esa interpretación que está colocando está colocando el IASBI en esta sección 29, versión año 2023. Lo primero que todo es que nos define qué es el impuesto a las ganancias. Entonces ya sabemos que el impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que estén basados en ganancias fiscales. Política contable de la compañía. Se debe analizar cuáles son esos tipos de impuestos que debe pagar la compañía dependiendo de la jurisdicción donde se encuentre y que estén basados en ganancias fiscales. Los siguientes son tipos de impuestos que no se contabilizarían como impuesto a las ganancias. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es empezar a revisar cuál es la carga tributaria de la compañía, si estamos hablando de una subsidiaria, de una sucursal, cuál es la carga tributaria de esa compañía para saber de ese tipo de impuestos cuáles están basados en ganancias fiscales. Si no están basados en ganancias fiscales, entonces en ese caso específico pues no harían parte de el impuesto a las ganancias. ¿Qué es el impuesto corriente? El impuesto corriente es el impuesto por pagar recuperable por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores. ¿Qué es el impuesto diferido? Es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la entidad recupere o liquide sus activos y pasivos por su importe en libros actuales.
y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente de periodos anteriores. Aquí es cuando vemos el cambio, cómo debemos reconocer estas pérdidas o créditos fiscales, cómo los debemos de reconocer. Entonces, debemos tener en cuenta una serie de criterios establecidos en el CINIP en la interpretación precisamente para que la compañía pueda reconocer ese activo por impuesto diferido. Ese es el gran cambio que presenta la sección 29. La entidad debe reconocer un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. Si el importe pagado correspondiente al periodo actual y a los anteriores excede el importe por pagar de esos periodos, la entidad reconocerá el exceso como activo por impuestos corrientes. En este punto es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Para empezar a revisar si tenemos un activo o un pasivo por impuestos corrientes, ¿qué es lo que nos indica la norma? Y lo voy a decir más adelante. Tenga en cuenta usted la normatividad tributaria de la jurisdicción. Entonces, usted va, revisa cuál es la normatividad tributaria en cada país y ahí les indica cómo se debe llegar a ese activo o a ese pasivo por impuestos corrientes, por impuestos de renta corriente o por impuestos de las ganancias corrientes, ya sea activo o pasivo. El procedimiento de cómo usted llega a ese activo o a ese pasivo por impuestos a las ganancias corrientes, pues lo determina la normatividad tributaria. Aquí lo que la norma nos está diciendo es cómo debemos reconocer. Entonces, como es un activo, en el caso de que fuera un activo por impuesto corriente, lo debemos reconocer en la parte corriente. Si estamos hablando de un activo por impuesto diferido, lo vamos a reconocer en la parte no corriente. Esta sección 29 nos indica que cómo se debe reconocer es el impuesto diferido, no el impuesto corriente. Entonces, recapitulando, el impuesto a las ganancias está compuesto por la parte corriente y por el valor que pagaría la compañía por efecto de las diferencias en el tiempo de activos pasivos de su base contable versus su base fiscal. ¿Qué significa? Significa que yo como usuario de la información financiera voy a ver un efecto en mi estado de resultado integral respecto a la ganancia después de impuesto en el siguiente. Voy a ver un pedazo que va a verse afectado por lo que yo debo pagar hoy o por lo que debo cobrar en el caso de un activo por impuesto corriente a hoy. Pero adicional, también hay un efecto en ese gasto por impuesto a las ganancias por el reconocimiento del impuesto diferido. Es decir, sé que los activos y los pasivos de la compañía tienen bases fiscales y contables diferentes, lo cual afectaría la ganancia neta de la compañía. Entonces aquí recordemos el fin de las normas internacionales de información financiera, que sea útil a la toma de decisiones económicas. Entonces precisamente aquí lo que estamos viendo, lo que nos está diciendo la norma es cómo debemos hacer esa presentación frente a la parte corriente. Y ya después vamos a ver frente a la parte diferida del impuesto de ganancias, cómo debe ser su reconocimiento. Una entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior. Clarísimo, aquí siempre vamos a tener en cuenta la normatividad tributaria de cada país, hasta qué punto esa autoridad tributaria me permite a mí para el siguiente periodo compensar esa pérdida fiscal. Una entidad medirá un pasivo activo por impuestos corrientes a los importes que se esperan pagar o recuperar, usando las tasas impositivas y la legislación aprobada en la fecha sobre la que se informa. Clarísimo. Siempre recordemos que como esto es un estándar internacional, pues no podemos empezar a mirar lo que dicen cada una de las legislaciones en cada una de las jurisdicciones, perdón, cada una de las jurisdicciones respecto a qué? Respecto al impuesto de renta
corriente o el impuesto a las ganancias corrientes. Entonces, por eso lo dejan así, un poco muy estándar, muy general. Una entidad reconocerá un activo o pasivo por impuestos diferidos